Si has entrado a este vídeo es porque ya conoces el mundo tan vicioso que es TikTok y quieres todavía conocer más. Pues hoy vas a conocer 5 trucos ocultos que precisamente no te van a ayudar a dejar de estar viciado a esta plataforma. Así que mucho cuidado, ya que estos trucos o alguno de ellos van a hacerte todavía la vida más fácil, más cómoda dentro de esta aplicación. Y de verdad, mucho cuidado, un temporizador, una alarma para que no te tires todo el día en esta aplicación. Número 1. Si yo ahora mismo te hago este gesto, o también este que es el más conocido diría yo, vas a saber que estoy deslizando los diferentes vídeos pues, de TikTok, que esto es un vicio, es un sin parar, ya que eso no tiene fin. Pues no sé si sabes que hay una forma de hacer esto automáticamente, es decir, que no te hace falta manos. Y para activar esta opción, simplemente en cualquier vídeo que estés viendo, mantienes tu dedo pulsado, te aparecen las diferentes opciones y aquí vas deslizando hasta encontrar una que se llama pasar automáticamente. La pulsas, la activas y listo, a partir de ahora automáticamente los vídeos al acabar avanzarán hacia el siguiente y siguiente, es decir, un sinfín de deslizar. Por eso te decía al principio del vídeo que estos trucos van a ayudar a que te vicies todavía más a TikTok. Número 2. Vamos con más vicio. Supongo que habrás escuchado lo de reproducir en segundo plano. Es una función que tienen diferentes aplicaciones, por ejemplo YouTube, la versión de pago, tiene esta función, con la cual puedes seguir viendo vídeos aunque no estés directamente en la propia aplicación. Es decir, estoy en WhatsApp y arriba tengo un pequeño vídeo de YouTube reproduciéndose. Pues ahora TikTok también nos permite hacer eso. Igual que antes, en cualquier vídeo mantenemos pulsado nuestro dedo, nos aparecen las diferentes opciones y la opción que estamos buscando la encontrarás al lado derecho hacia el final, al menos a día de hoy, salvo que esto cambie. En TikTok creo que se llama imagen sobre otra imagen, pero bueno, yo le he puesto el nombre de segundo plano ya que la función es igual. Así que una vez que tengamos esta opción activada, ahora si nos salimos de TikTok, o creo que automáticamente se sale, podemos seguir haciendo otras cosas, como he dicho antes, estar en WhatsApp y arriba en pequeñito tener un vídeo de TikTok. Y una cosa, si estás en Android, la primera vez que activas esta función te va a pedir una serie de permisos. Básicamente se despliega una ventana donde tienes que buscar tu aplicación de TikTok. Accedes a la aplicación y le das la opción de permitir mostrar sobre otras aplicaciones. Creo que la ves ahí y así me ahorro luego grabarlo. Ahí está en Android y simplemente la activamos. Listo, vamos hacia atrás y ya está. Volvemos a nuestro TikTok y listo, ya tenemos la función ahí. Fíjate, está ahí el TikTok reproduciéndose en pequeño. Madre mía, pero ¿cómo? Joder, ya me he distraído. Esto es un vicio. Sigamos con lo que estaba contando. La ventana que nos aparece podemos moverla a donde nosotros queramos y también pausar lo que estemos viendo. Y cuando acabe el vídeo que hemos puesto, automáticamente avanzará al siguiente. Todavía más vicio, es una bola que nunca para. Tercer truco. Para este truco hace falta que vayamos a nuestro perfil de TikTok y ya que estamos por aquí me podéis seguir @benji con 2i al final. Y bueno, tengo algunos TikTok que se han viralizado. Y aquí vamos a poder ver quién ha visto o quién ha entrado a nuestro perfil. Para ello, en la parte de arriba, al lado de nuestro nombre, vamos a tener un icono que va a ir variando según la persona que haya visto nuestro perfil en iPhone. En Android te aparecen dos iconos de 2 pies, creo recordar. Pero bueno, está al lado de nuestro nombre. Simplemente pulsamos y aquí automáticamente aparecerán todas las personas, todas que han visto nuestro perfil. Eso sí, esto tiene letra pequeña. Arriba a la derecha tenemos una tuerquita. Si pulsamos la tuerquita se nos despliega una ventana y en esta ventana va a aparecer activada por defecto el historial de visualizaciones del perfil. Pero claro, si está activada, cualquier persona también va a ver que tú has entrado a su perfil a verlo. Pues si tú desactivas, listo. Esa persona nunca sabrá que tú has visto su perfil. Pero claro, aquí está lo malo, es que tú tampoco podrás hacerlo. Así que en resumidas cuentas, si tú tienes apagada esta opción de visualizaciones del perfil, nadie podrá ver que tú has visto su perfil, pero tú tampoco podrás ver si alguien ha visto tu perfil. Por ello, si quieres hacer esto, pues sí o sí tiene que estar activado y de esa manera podrás ver quién ve tu perfil y claro, la otra persona también sabrá que tú has visto su perfil. Gato por liebre. Número 4. Si recientemente has empezado a subir vídeos a TikTok y no quieres que la gente cercana a ti se entere de esto, porque bueno, a lo mejor te da vergüenza, a mí personalmente me da vergüenza, yo tengo esta opción activada, vas a poder decirle a TikTok que tu cuenta no la recomiende a tus amigos, a tus contactos cercanos. ¿Cómo? Mira,
Vamos igual a nuestro perfil, luego parte de arriba, 3 rayitas y aquí vamos a tener la opción de ajustes y privacidad. Accedes a ella y entras a privacidad. Aquí tenemos, fíjate, recomendar tu cuenta a otros, precisamente lo que buscamos, y aquí por defecto viene activada estas 3 opciones. Lo que tienes que hacer es desactivar contactos, amigos de Facebook y usuarios que abrieron o te enviaron enlaces. De esa manera, esto desactivado, ya TikTok entenderá que no quieres ser recomendado a tus amigos cercanos y listo, no le aparecerá de que tú te has creado una cuenta. Eso sí, no quiere decir que no te vaya a recomendar a otros usuarios. Si lo va a hacer, simplemente que a tus contactos de tu lista, de tu agenda de tu móvil, no les avisará. Porque no sé si lo sabes, simplemente con el nombre de cada contacto que tienes guardado en tu móvil, lo busca en TikTok y bueno, ahí empieza a recomendarte pues a esos usuarios. De esta manera ya está, listo, nadie sabrá de tu entorno de que te has creado una cuenta de TikTok y estás empezando a hacer esos bailes tan bonitos. Y si todavía sigues viendo el vídeo, déjame decirte que te voy a dar un truco más, serían 6 trucos, pero eso simplemente quiero dárselo a las personas que siguen viendo el vídeo como tú. Y antes de continuar, simplemente quiero recordarte que si te está gustando este vídeo, te agradecería bastante que te suscribas aquí al canal y que también dejes tu like si te está gustando este vídeo. Quinto truco, y creo que este no ha estado siempre y es algo que agradezco, y se trata de la opción de guardar cualquier efecto que veas. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros creamos algún vídeo o nos hacemos una foto en TikTok, sabemos que tenemos la opción de efectos y hay muchísimos, y creo que es el mejor o la mejor plataforma donde funcionan los efectos. Es que hay cada uno que es espectacular. Bueno, una vez que veamos algún efecto que nos gusta, que hemos buscado por aquí entre las diferentes categorías, que hay muchos de verdad, bueno, has encontrado tu efecto favorito. Fíjate que arriba al lado izquierdo tenemos un icono que sería el icono de guardar. Si pulsamos, ese efecto quedará guardado para una próxima vez que queremos usarlo. Y eso mismo lo puedes hacer con cualquier efecto. Y como dato, también lo puedes hacer con cualquier cosa de TikTok en la que aparezca este icono. Me refiero a vídeos, algún producto que hayas visto, alguna canción, todo eso marcando en el icono de guardar, automáticamente va a aparecer donde te voy a enseñar ahora. ¿Dónde está lo que guardamos? Pues una vez guardado ese efecto o otra cosa tan bonita, vamos igual a nuestro perfil y por aquí entre los diferentes vídeos, si hemos subido alguno, si deslizamos, bueno, no hace falta deslizar, fíjate que a la derecha te aparece ahí el icono de un candado, que son vídeos que tenemos en borradores, es decir, que no están subidos. Si tú no tienes ninguno, no te va a aparecer. Y si seguimos buscando, tenemos aquí el icono de guardados. Pero ojo, porque aquí tenemos diferentes categorías. Como te he dicho antes, puedes guardar todo lo que veas en TikTok, publicaciones, sonidos, lugares, bueno, en este caso en lo que nos interesa, efectos. Pulsamos y ahí estarían todos los efectos que hemos ido guardando. De esa manera, la próxima no tienes que buscar de nuevo ese efecto que te gustó mucho, porque lo tendrás aquí. Y como te decía, opción que se agradece bastante para no perder tiempo buscando antiguos efectos. Y por último, de regalo, sexto truco por seguir viendo el vídeo, cómo ocultar los me gusta que yo voy dejando en los diferentes vídeos que veo en TikTok, porque no sé si lo sabes que por defecto esta opción viene activada y cuando tú dejas un me gusta en cualquier vídeo, a esa persona le llega una notificación de que a X persona le ha gustado su TikTok. Y para desactivar esta opción y que tus me gusta sean privados, es decir, que solo lo puedas ver tú, igual vamos aquí a nuestro perfil, 3 rayitas, ajustes y privacidad, casi siempre está ahí todo lo interesante. Y aquí, igual que antes, entramos a privacidad. Buscamos en interacciones lo que hemos venido a buscar, que sería vídeos que te han gustado. Fíjate que aparece ahí en grande, así que es fácil. Pulsamos y nos pregunta, ¿quién quieres que vea esto? ¿Todo el mundo o solo yo? Pues claro, solo yo, marcaríamos esa opción y listo. Ahora solo tú podrías ver los me gusta que has ido dejando en diferentes vídeos. Que por cierto, si no sabes dónde se ve estos me gusta que vas dejando, igual vas a tu perfil y aquí fíjate que al lado del icono de antes, el de guardar, tenemos un corazón y ahí están todos los vídeos que nosotros hemos ido dando a me gusta en TikTok. Así que eso ha sido todo, espero que estos 5/6 trucos, si te has quedado hasta el final, te hayan servido, te hayan gustado y como siempre agradecería like, suscríbete, te lo repito y nos veremos en un siguiente vídeo pues aquí en el canal. Te dejo por aquí vídeos interesantes de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, échale un ojo. 4. Por hacer el gandú. ¿Esto cómo coño va? Por hacerlo todo un poquito más profesional. Pues sabes lo que te digo, que esto va a quedar así.